Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Elisa Gaona y este es un Facebook Live para estar cerquita de ustedes. Me formé como pediatra y como gastropediatra en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y estos videos los hago sobre todo para llenarlos literal de información y que puedan tomar las mejores decisiones en relación a sus hijos. Y bueno, estamos hoy a las 9 de la noche, en punto, para hablar de un tema que genera mucha duda porque es muy impresionante presenciarlos y nos da preocupación que nuestros hijos puedan sufrir algún problema, alguna lesión. Entonces, por eso este Facebook Live va para ustedes. Entonces, el tema es espasmo del sollozo. Y lo primero es, bueno, muchos saludos a todos y muchas gracias por escucharme. Les mando un besotote y recuerden que tengo ya un canal de YouTube. Me quieren volver youtubera, así como, parece como reggaetonera, ¿no? Pero bueno, la idea es compartir sobre todo información y que si les gusta esa información la puedan compartir a su vez. Bueno, ahí les va. Entonces, rápidamente, hay un beso al doctor Miguel Maza. Rápidamente, el espasmo del sollozo es... no hay que confundirlo con un berrinche, no hay que confundirlo con me está tomando la medida y ya sabe cómo lograr que haga lo que yo quiero que haga, porque eso no es así, ¿no? Los niños, a mí no me gusta considerarlos como seres manipuladores, no me gusta considerarlos como niños que te toman la medida y que sufren o lloran solamente para conseguir lo que quieren, porque no funciona así las cosas. Tenemos que partir del entendido que los niños tienen un sistema neurológico inmaduro todavía, que no pueden tener un adecuado control de sus emociones como se supone que nosotros como adultos ya lo deberíamos de tener, y que muchas veces la manera en cómo manifiestan su inconformidad o su deseo ante algo es llorando, es la manera como se expresan. Y en ocasiones no pueden controlar esta expresión, se sobrepasa, por así decirlo, un poco, y nos pegan sus toques, que esto es el espasmo del sollozo. Entonces, el espasmo del sollozo es cuando el niño está llorando y no para de llorar, y después de llorar se quedan sin respirar un rato, ¿no? Se ponen pálidos, morados y a veces pierden el conocimiento, incluso pueden llegar a tener movimientos y obvio, eso nos aterroriza, ¿no? Es como de, primero dejaron de respirar, ¿no? Después se pusieron pálidos o morados y creemos que su vida está en peligro. Entonces, justamente este video es para decirles, el espasmo del sollozo no pone en peligro la vida de sus hijos. Sí, la de su corazón, ¿no? Réstenle 5 minutos a su vida de corazón, porque sí asusta mucho, pero no pone en peligro la vida de sus hijos. Entonces, el espasmo del sollozo no es lo mismo que una crisis convulsiva. El espasmo del sollozo es, como les comento, un evento que la mayoría de las veces se desencadena por una situación en la cual el niño quiere algo y no lo puede tener y entonces llora, o por dolor incluso puede suceder, y entonces tiene este llanto y deja de respirar. Entonces, lo primero es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es guardar la calma y saber que no va o no está poniendo en peligro su vida, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que tener claro, que no está poniendo en peligro su vida. Lo segundo que tenemos que hacer es soplarle. O sea, a mí me ha tocado presenciar muchas veces en el consultorio espasmos del sollozo y lo primero que hacemos es soplarle directo a la cara. Y no soplarle así como que estás de paseo por el parque. Es soplarle como el lobo feroz, ¿ok? Directo a la carita. Y entonces cuando tú lo haces en ese momento, la mayoría de las veces, el niño vuelve a retomar el llanto y empieza a respirar, que eso es nuestro propósito, que respire, ¿ok? En ocasiones, pese a que le soplamos en la cara, no respira. No se recomienda infligirles dolor, pellizcarlos o apretarles en esta parte del esternón para que tengan dolor y empiecen a llorar, porque puede ser totalmente contraproducente. Lo que se recomienda es soplar,
No meterlos tampoco al agua, y vi que una mamá decía, bueno, es que ya hice todo lo que me dijo la doctora y no funcionó y sigue totalmente privado. Entonces lo que hacen muchas veces es que los meten al agua, tampoco es lo mejor, y la razón es porque podemos justamente, o sea, si metemos la cara, por ejemplo, debajo de la corriente del agua, tenemos el riesgo de entonces que sí trague agua y entonces sí poner en peligro su vida. Entonces lo que se recomienda es soplar. Ahora, no funciona el soplido, ¿qué va a suceder? Como está dejando de respirar, va a perder el conocimiento, ¿ok? Sí, y de hecho hice el ensayo antes de tener este video y dejé de respirar el mayor tiempo que pude. Aguanté 46 segundos. O sea, ni siquiera llegué al minuto. O sea, no sirvo para competencias de aguante el agua debajo, el aire debajo del agua. Y eso es lo que pasa con tu hijo. Tu hijo deja de respirar y en menos de un minuto, la mayoría de las veces, pierde el conocimiento, y es ahí cuando nos asustamos. Entonces, una vez que perdió el conocimiento porque no funcionó el soplarle a la cara, lo que hay que hacer es acostarlo de lado por si llega a vomitar, no se broncoaspire, no meter nada en la boca, ni la billetera, ni un pedazo de papel, ni el dedo, ni nada, porque tenemos que estar seguros que no se va a tragar la lengua, a lo mejor se morderá, pero no pasará a mayores. Y tenemos que observarlo bien para que luego podamos describir este suceso a nuestro pediatra, ¿ok? La mayoría de las veces, tampoco necesitan darle maniobras de reanimación. Me preguntaba una mamá, Natalia, que si teníamos que darle, Natalia, besos, que si tenemos que darle maniobras de reanimación, es decir, reanimación cardiopulmonar o ventilación boca a boca. No es necesario, porque este es un evento transitorio que, aunque para nosotros cuando lo presenciamos pareciera que dura, no sé, un año, realmente duran menos de un minuto. O sea, el niño deja de respirar menos de un minuto. Lo único que sucede es que está totalmente flácido, se ve totalmente pálido, y eso obviamente que nos preocupa, ¿ok? Pero el niño está respirando, solamente que todavía no ha recobrado la coloración. Y la flacidez es por lo mismo, es porque perdió el conocimiento. ¿Por qué? Porque el cerebro se alimenta de glucosa, o sea, de azúcar, y se alimenta de oxígeno, y si no está recibiendo ese alimento el cerebro, pues va a desmayarse, va a perder el conocimiento. Ahora, en ocasiones hay movimientos que parecieran que son crisis convulsivas. Realmente, como tal, no son crisis convulsivas, son movimientos propios de la falta de aire, de oxigenación. Estos eventos, repito, no ponen en peligro la vida del niño. No ponen en peligro la vida del niño, porque te asustan muchísimo y te dan ganas de salir corriendo. Pero sí es importante estar al pendiente, porque los podemos llegar a confundir con una crisis convulsiva. ¿Cómo hacemos la diferencia?, preguntaba una mamá. Para hacer la diferencia entre un espasmo del sollozo que acabó en pérdida del conocimiento y a veces movimientos que pueden asemejar a una crisis convulsiva de una crisis convulsiva, tenemos que ver el entorno, qué fue lo que sucedió, cuál es la circunstancia. Si el niño estaba jugando y se cayó, se pegó, o sea, se pegó, ojo, y esto es bien importante, porque ahí vi una pregunta que hizo una mamá. Aquí pregunta Janet una pregunta bien difícil. ¿Las crisis de epilepsia se desencadenan por emociones? Ahorita voy a tocar ese tema, ¿ok? Porque esa es una pregunta que no es tan sencilla de contestar. Y me encantaría tener aquí a mi lado un neurólogo pediatra. Pero bueno, cuando, por ejemplo, está llorando porque quería algo y no lo pudo obtener, o a lo mejor se dio un sentón, no se pegó en la cabeza, ojo, no hay un golpe en la cabeza, es más bien se lastimó de alguna otra forma, y está llorando, hay una circunstancia alrededor, un factor que desencadena ese llanto, y después de ese llanto el que deje de llorar y deje de respirar. Eso es, francamente, un espasmo del sollozo. Pero diferente es a uno. Estaba saltando, se cayó, se pegó en la cabeza y entonces perdió el conocimiento. Eso es diferente. Y les voy a contar una anécdota rápido que me pasó, y por eso yo agradezco a todas las personas que me invitan a las fiestas de sus hijos, y lamento enormemente no poder ir en presencia, pero me estresan muchísimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las fiestas infantiles a las que he ido me ha tocado hacer algo. Entonces,
Es una nena de 4 años de edad que estaba en uno de estos castillos inflables, que cabe mencionar postdata, que los castillos inflables, la verdad, no son la mejor opción, ¿no? Primero porque nadie los supervisa y segundo porque los niños saltan así dentro como locos y es una de las, pues sí, orígenes de mayores heridas que he tenido. Y esta no fue la excepción. Entonces la niña de 4 años estaba saltando en este castillo inflable, se mete otro niño. Voy a hacer una pausa nada más para mandarle un beso al doctor Víctor, que se acaba de conectar desde Veracruz. ¿Quieren un buen pediatra, infectólogo pediatra en Poza Rica, Víctor Espinosa? Bueno, estaba saltando la niña y saltó otro niño. Por el impulso sacan a esta niña, se cae, se pega en la cabeza. Y yo ya estaba obviamente con mi tacate, ya lista para irme a la casa, y me dicen, Eli, no está respirando. Lo que yo veo es que la niña está totalmente rígida, con los ojos viendo hacia arriba, totalmente morada. ¿Qué es lo que yo hago? La pongo en el piso, por eso, igual postdata, tomen cursos de primeros auxilios, que luego les digo cuando es el mío, pero si no es el mío, de quien sea, tómenlo por favor. Bueno, la acuestan en el piso y lo que primero que hago es me pego mi oreja a su boca y a su nariz para ver si está respirando, mientras observo si el pecho se levanta y en efecto está respirando, solamente que está morada y está totalmente rígida. Un minuto después levanta los brazos, abre los ojos, recupera el color y lo primero que dijo fue, quiero pastel. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó? Esa niña lo que tuvo fue una crisis convulsiva postraumática, es decir, después de un golpe en la cabeza, tuvo una crisis convulsiva. Las crisis convulsivas se pueden identificar. Hay muchos tipos de crisis convulsivas, les quiero decir. Y por eso cuando me preguntaron, ¿lo puede desencadenar las emociones? Sí, si el niño ya está diagnosticado con epilepsia, sí, hay algunas que pueden desencadenarse por situaciones de estrés, etcétera. Pero eso es epilepsia, eso es aparte, ¿ok? Entonces, las crisis convulsivas con las que más vamos a estar en contacto son aquellas en las cuales los niños tienen movimiento o las cuales en la que los niños se quedan totalmente rígidos, ¿ok? Son cualquiera de esas dos. En las dos circunstancias, los niños se ven totalmente pálidos o muy morados o azules, sobre todo alrededor de los labios, y eso es lo que genera miedo porque sientes que no están respirando, pero sí están respirando, solo que en estas crisis convulsivas no hay una buena oxigenación de los tejidos y por eso hay un cambio de coloración, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que sucedió con esta nena? Después del golpe, tuvo una fractura con una hemorragia y eso fue lo que desencadenó una crisis convulsiva. ¿Cómo supimos? Pues porque perdió el conocimiento después de un golpe. O sea, aquí lo importante, como les comento, es la circunstancia. Aquí la circunstancia fue, sí, se puso morada, sí, se le fueron los ojitos, sí, tuvo este movimiento de rigidez, pero después de un golpe. Entonces llamamos a la ambulancia, dejé a la niña acostada de lado, les expliqué a los papás que era necesario tomarle una tomografía, que aquí también hago es que me encanta, hay tanta información que compartir. Si tienen un golpe o si sufren una caída por arriba de su estatura o contra, por ejemplo, una piedra, siempre es importante valorar al niño y una radiografía no es suficiente para determinar si hay una fractura o no. La mayoría de las veces tenemos que pedir una tomografía, ¿ok? Entonces, esto lo comenté más a fondo con el doctor Vicente González, que es neurocirujano, en un Facebook Live que hicimos, lo pueden consultar. Pero bueno, el caso es que esta niña perdió el conocimiento después de un golpe de cabeza, está indicada una tomografía y después de tomar la tomografía fue que nos dimos cuenta que en efecto tenía una fractura y una hemorragia. Ahora pregunta Ani, ¿la falta de oxígeno durante una crisis daña su cerebro? No. Las crisis convulsivas, ni los espasmos del sollozo, en donde no hay una oxigenación del cerebro adecuada, dañan el cerebro. ¿Por qué? Porque es una cuestión de segundos en ese momento. Entonces realmente no hay una repercusión de daño en el cerebro, ni tampoco hay
ni tampoco hay que esto los vaya a hacer epilépticos. O sea, esta nena que les cuento de los 4 años de edad no quedó con epilepsia, la hemorragia se reabsorbió, la fractura se recuperó y no tuvo mayor problema. Y cuando tienen espasmos del sollozo, tampoco tienen ninguna lesión ni ningún daño después, ¿ok? Ahora, entonces, la manera de hacer la diferencia entre un espasmo del sollozo y una crisis convulsiva, repito, es por las circunstancias que rodean al evento. Estaba llorando y se privó y entonces perdió el conocimiento. Esto es un espasmo del sollozo. Fue después de un golpe o a lo mejor relacionado con fiebre. Entonces es una crisis convulsiva. ¿Ok? En el espasmo del sollozo, pregunta Jessica, ¿también se pueden poner rígidos? Sí, también se pueden poner rígidos. Se pueden poner rígidos, pero lo más frecuente es que se queden totalmente flácidos. Ahora, Wendolin pregunta, que de hecho fue lo que acaba de vivir con su bebé, pregunta qué tan cierto, bueno, esto no acabas de vivir otra cosa, pero bueno, qué tan cierto es que no debemos dejar que un bebé duerma después de una caída o golpe en la cabeza. Eso no es cierto, tenemos que seguir con la rutina normal y obviamente después de llorar quedan con sueño y si quedan con sueño tenemos que dejarlos dormir con la única precaución de despertarlos cada 15 minutos en la primera hora para cerciorarnos que se pueden despertar sin ningún problema. Entonces esto de no lo dejes dormir después de un golpe es un mito y repito, lo comento más a fondo en el Facebook Live que hice uno de golpes de cabeza con el doctor Vicente González. Ahora, las crisis convulsivas se pueden presentar por un evento de fiebre, sí, y aquí nada más es un mensaje corto porque el tema no es crisis convulsivas por fiebre, que de hecho ya también hice un video y un texto, que ya los publicaré otra vez, y si tienen duda podemos hacer un Facebook Live de preguntas y respuestas, pero las crisis convulsivas por fiebre no dependen de qué tan alta sea la temperatura, como le pasó ayer a una de mis pacientes, a uno de mis nenes, convulsionó antes incluso de tener fiebre, entonces no se relaciona con qué tan alta sea la temperatura. Bueno, pero regresando al tema de espasmo de sollozo, chicos, porque si no nos vamos a quedar aquí toda la hora, ¿no? Y yo encantada de contestar muchas preguntas, pero hay que concentrarnos, focus. Los datos de alarma, o sea, para poder decir, híjole, ¿qué hago? ¿Es un espasmo del sollozo? O a lo mejor si es una crisis convulsiva y no le estoy identificando, es, primero, repito, las circunstancias alrededor del evento, ¿ok? 2, si hubo o no hubo un factor desencadenante, porque si no hubo ningún factor desencadenante y de repente el niño se quedó flácido, con la mirada desviada, pálido, eso sí puede ser una crisis convulsiva y necesitamos ir con un neurólogo pediatra. Cuando presentan espasmos del sollozo antes de los 5 meses de edad, puede ser una crisis convulsiva. Entonces ahí vi una pregunta que decía una mamá que su hijo tenía estos eventos desde el nacimiento. Tenemos que estar seguros de que no son crisis convulsivas y llevarlo a estudiar con un neurólogo pediatra. Ahora, si estos eventos se producen durante el sueño, repito, sin un factor desencadenante, tenemos que descartar que no sea una crisis convulsiva. Y si se presenta de manera muy frecuente los espasmos del sollozo, y con muy frecuente me refiero a prácticamente, o sea, en una semana que lo pueda tener unas 4 o 5 veces, esto ya no está normal y mejor descartarlo. Yo prefiero siempre, y es la recomendación que le hago a mis pacientes, yo siempre prefiero que te digamos como médicos, no te preocupes, no pasa nada, ¿por qué no viniste antes? ¿Ok? Entonces, ante la duda, siempre consulten con su pediatra y de preferencia con un neurólogo pediatra. ¿Ok? Entonces, vamos a contestar, vamos así, mi tribu y yo, vamos a contestar algunas dudas que estuvieron haciendo aquí. Dice Gaby, 33 meses viviendo esas crisis de espasmo con mis hijos, el mayor de 3 años, 3 meses de edad, ya dejó de tenerlas y el más pequeño de 1 año, 5 meses, quien ha tenido hasta 4 crisis diarias, como le había comentado antes, mil gracias por su información. Ok, entonces aquí con Gaby cabe mencionar que primero sí es más frecuente que... o sea, no es que haya una herencia, pero sí es más frecuente que si alguien de la familia tiene o tuvo espasmos del sollozo, uno de cada 4 personas que tiene espasmos del sollozo sí tiene algún componente familiar, sí. Pero con Gaby en particular, si ya tiene 4 crisis diarias, yo sí te sugiero, Gaby, que consultes a un neurólogo pediatra, ¿ok? Para tener la certeza absoluta de que no son crisis convulsivas. Y besos a Fabi. Ay, besos al doctor Pepe Mora, otro pediatra fantástico, está en Ciudad de México.
Besos a Mariangi, besos a todos. Dice, cuando tienen un soplo inocente, ¿puede sufrir estos espasmos del sollozo? No. Los soplos no tienen relación con los espasmos del sollozo. Los soplos inocentes, que son soplos que no tienen repercusión con una enfermedad cardíaca, no tienen por qué dar ningún síntoma. Y lo que sí es que ciertas enfermedades cardíacas sí pueden dar síncopes, o sea, que pierdan el conocimiento. Ya invitaré a una cardióloga pediatra a platicar con nosotros. Dice, ¿qué más? Otra pregunta. En los espasmos, ya esta la respondimos. Ok, ya respondimos que no hay que sí se puede dejar dormir. Dice, mi bebé se golpeó la cabeza en la bañera, lloró y le pasó esto, no podía llorar, pero no perdió el conocimiento, tendría que haberla llevado al hospital, la observé y actuó normal. Entonces, si se pegó en la cabeza y perdió el conocimiento, sí, lo ideal sí es llevarla al hospital, sí, no les quede la duda. ¿Qué pasa cuando después de la crisis del espasmo, del sollozo tiene una crisis de ausencia por mucho tiempo? Las crisis de ausencia, para aquellos que no estén familiarizados con el término, es cuando el niño está haciendo su actividad normal y de repente se desconecta. Queda como viendo fijo a un punto. Esta es una crisis convulsiva y hay que estudiarse. Ahora, lo que sucede después del espasmo del sollozo es que los niños muchas veces quedan muy fatigados y quieren dormir, pero esto es totalmente diferente a una crisis de ausencia. Entonces, ante la duda, Gaby, mejor con el neurólogo pediatra. Jocelyn dice, mi hijo hay veces que está dormido y se pone a llorar inconsolable y se priva. ¿Es espasmo o crisis? Si estaba dormido, pero se despertó y está llorando y por llorar se priva, pareciera que es más bien un espasmo del sollozo. Más preguntas, chicos. Besos desde Colombia. Hasta Colombia. Yo viví en Colombia, viví en Villavicencio 5 años. Fui feliz. Dice, muchas gracias, Lucy. ¿Es recomendable darle una nalgada? No golpeemos a nuestros hijos en ninguna circunstancia, ni con espasmo del sollozo ni sin él. No es recomendable, ¿ok? Y cuando tiene un espasmo del sollozo, si infligimos dolor, va a llorar más y va a quedarse más en ese trance. Y me gustó mucho una frase que dijo Lupita, besos a Lupita Yamatías, que decía, déjame ver si la encuentro, pero me encantó, que es justamente referente a que los niños no lloran de a gratis, ¿no? O sea, a ningún niño le gusta llorar, ningún niño lo hace por gusto. Entonces, por otra razón, sino porque todavía no es lo suficientemente maduro para controlar sus emociones. Y estoy buscando la frase. Me da una pena. Aquí está. My son is not giving me a hard time, is having a hard time. Mi hijo no me está dando un mal momento, está teniendo un mal momento. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente. Con los espasmos del sollozo, ojo, no es que el niño sea berrinchudo, no es que el niño nos esté tomando la medida, el niño está sufriendo, o sea, el niño no llora de a gratis. Y muchas veces, sobre todo cuando todavía no tienen bien desarrollado su lenguaje, es más bien una frustración, o sea, no se pueden comunicar con nosotros y se frustran. ¿Qué relación tiene la anemia con el espasmo del sollozo? Ninguna que yo sepa. ¿Qué más? En el llanto de sollozo es normal que se priven y se pongan morados de los labios y pálidos. Es normal, sí, eso sucede. Ojalá puedas leer el texto, Lana, que puse el lunes. Y es cierto que después de un golpe de cabeza, en la cabeza, vomitas de urgencia. Sí, depende, o sea, si hace cuando estaba corriendo, se cayó, se pegó en la cabeza y se pegó en la panza y vomita, es normal. Si se cayó, se pegó en la cabeza y estaba llore y de tanto llorar vomita, es normal. Pero si tiene más de 3 vómitos continuos, sobre todo a propulsión o con fuerza, sí nos puede estar hablando que hay un problema, y esto lo hablé con mayor detalle en el Facebook Live de Golpes en la Cabeza. Que quiero también comentar algo, el otro día me vi como loca. Sí, soy medio freak, yo creo. Estaba en el súper con mi esposo y vi a un nene que estaba en el carrito del súper parado en lugar de sentado. Y la verdad es que no me pude contener y con muchísimo respeto me acerqué y le dije, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Elisa Gaona y
y soy pediatra y nada más quiero comentarle que es muy peligroso que tenga a su peque parado en el carrito del súper, ¿no? Puede voltearse el carrito, pegarse en la cabeza y es algo peligroso, ¿no? Entonces sugiero que ojalá pueda sentarse o sentarlo, ¿no? Y la razón es porque de los accidentes más feos que he tenido, que me ha tocado ver en mis pacientes con fracturas de cráneo, son por carritos en el súper que están parados, o sea, primero más sentados y luego se paran, les gana el peso, se caen y esto generalmente produce fracturas y la verdad no es lo mejor. Entonces, si van al súper, por favor, eviten tenerlos parados en el carrito. Dice, ayer mi hijo se pegó en una pierna con su sillita, lloró y se privó y se volvió a privar 2 veces seguidas. Es normal que se prive 2 veces seguidas o 3, sí puede ser parte de lo mismo, pero no es lo ideal, ¿ok? Y, ¿qué más? Ok, tenemos aquí unos trolls. Ok, siempre pasa que hay trollers raros. Ok, bueno, ahorita borramos esos comentarios y pues nada, vamos a responder la última pregunta porque ya llegamos a nuestro límite de tiempo y es, hola, mi bebé tuvo uno después de una caída de la cama y él no lloró al momento, pero enseguida tuvo un espasmo y me espanté mucho porque se puso flácido y sin respirar. Es una experiencia muy fea, en efecto, es una experiencia terriblemente desagradable. Bueno, entonces creo que ya contesté todas las preguntas o la mayoría de las preguntas, de todas maneras, y créanme que leo sus dudas, a veces en verdad me falta tiempo para contestarlas todas, pero les mando un fuerte abrazo y cuídense muchísimo. Nos vemos el siguiente miércoles, pórtense mal, hagan una que otra travesura y estamos en contacto. Hasta luego.